Bienvenidos, este es su Informe Extra. Empecemos con el Medio Oriente. Las operaciones militares de Israel en el sur del Líbano y también en la Franja de Gaza hacen que no se le preste mucha atención al conflicto en el Mar Rojo. En este mar operan los hutíes, organización considerada terrorista que desde hace poco más de un año lanza misiles contra Israel y sus aliados y ataca el comercio marítimo internacional. Vamos con el informe. El conflicto en el Mar Rojo, que se ha intensificado significativamente desde el inicio de la guerra en Gaza, ha pasado desapercibido en comparación con otros frentes. Sin embargo, lo que está ocurriendo en esta región podría ser uno de los enfrentamientos navales más importantes desde la Segunda Guerra Mundial, según un análisis del diario El Mundo. Los terroristas hutíes de Yemen, aliados clave de Irán, han logrado cerrar en gran medida las rutas de tráfico marítimo en el Mar Rojo, una región estratégica que conecta al mundo con el Canal de Suez, por donde pasa entre el 10 y el 15% del comercio mundial. Este conflicto tiene profundas implicaciones geopolíticas, no solo afecta al tráfico comercial internacional, sino que también involucra a potencias como Estados Unidos, cuyos portaaviones han sido blanco de misiles hutíes. Uno de los incidentes más criticados fue el lanzamiento de un misil que estuvo a punto de impactar al portaaviones nuclear Eisenhower, lo que hubiese significado un golpe psicológico y estratégico sin precedentes en la historia moderna. El control de los hutíes en el Mar Rojo también les ha permitido lanzar ataques contra Israel y afectar el tráfico en el puerto de Eilat. Esto pone en jaque no solo la estabilidad regional, sino también la economía mundial, con países como Arabia Saudita e Irán involucrados indirectamente en la lucha. Además, potencias como Rusia han incrementado su apoyo a los hutíes, lo que refuerza la dimensión internacional de este conflicto. Para Estados Unidos y sus aliados, la guerra en el Mar Rojo representa un desafío a largo plazo. Mantener abiertas estas rutas es crucial para evitar un colapso económico, y cualquier alteración en el tráfico marítimo podría desencadenar una crisis global de suministro. Mientras tanto, los terroristas hutíes, más fortalecidos y mejor armados que antes, continúan siendo una amenaza constante en una de las regiones más vitales del planeta. El Mar Rojo es importantísimo para el comercio internacional. Por sus aguas pasan entre el 10 y el 15% del comercio mundial y conecta el Océano Índico con el Mar Mediterráneo a través del Canal de Suez. Se trata de una zona bastante estratégica y relevante en la que confluyen varios estados con culturas bastante diferentes. En sus orillas africanas tenemos a Egipto, a Sudán, a Eritrea, a Yibuti, y para el otro lado, hacia el Medio Oriente, está en las aguas de Arabia Saudita, Jordania, Yemen y también de Israel. Aunque no sea tan visible en los mapas, Israel tiene acceso a las aguas del Mar Rojo a través del puerto de Eilat. Y bueno, para poder visualizarlo hay que tener presente que el Mar Rojo es un golfo, que a su vez tiene dos golfos más pequeños que bordean la península del Sinaí. El Golfo de Suez y también el Golfo de Aqaba. Dentro del Golfo de Aqaba existen tres puertos importantes. Está el puerto de Taba, perteneciente a Egipto, el puerto de Aqaba, que pertenece a Jordania, y el puerto de Eilat, que pertenece a Israel. Como podemos ver, se trata del extremo sur de Israel y la conexión que tiene este país con el Océano Índico, al que pertenece el Mar Rojo. Un mar que ha sido un territorio, una zona clave en los distintos conflictos que ha tenido Israel a lo largo de, en décadas pasadas con los países árabes, principalmente con Egipto, con Jordania y con Arabia Saudita. Estados con los que desde hace bastantes décadas no tiene conflictos. Actualmente el conflicto es con un proxy de la República Islámica de Irán, que como todos sabemos se llaman los hutíes. Yemen, que es el país de este grupo militar no estatal, se encuentra desde hace más de 10 años en una guerra civil, y una de las facciones son precisamente los hutíes, quienes son una milicia patrocinada por la República Islámica de Irán, que más o menos desde
a los pocos días de iniciada la guerra en la Franja de Gaza, empezó a lanzar misiles contra Israel y contra los aliados de Israel. Y esto, y además atacando barcos, el comercio internacional, lo que genera problemas en el comercio a nivel internacional, porque estos ataques generan que muchas embarcaciones decidan, en vez de pasar por el Mar Rojo, atravesar el Canal de Suez y llegar al Mar Mediterráneo, prefieran bordear toda África para llegar a Europa. Y bueno, con respecto al perjuicio que se genera a Israel, el puerto de Eilat es el principal punto por el que ingresan vehículos a Israel. El año pasado, en el 2023, ingresaron 150.000 vehículos y para julio de este año no había ingresado ni uno solo. Por otra parte, los costes por el mantenimiento de este puerto y la falta de embarcaciones que llegan está generando que las autoridades portuarias hayan decidido o hayan considerado la posibilidad de despedir a la mitad de sus trabajadores. Por otra parte, se impide una de las exportaciones más importantes de Israel, que es la exportación de potasa, que es un mineral compuesto por potasio que se utiliza como fertilizante. Y por otra parte, en el puerto de Eilat está el oleoducto de Ashkelon o el oleoducto Trans-Israel, que va desde el sur de Israel, el extremo sur, el puerto de Eilat, hasta el puerto de Ashkelon, en el mar Mediterráneo. Entonces, como se puede apreciar, este puerto que conecta a Israel con el Mar Rojo es un punto bastante estratégico y el bloqueo del Mar Rojo, los ataques en el Mar Rojo por parte de los hutíes generan un perjuicio no solamente a Israel, sino al comercio marítimo internacional. Es por esto que Estados Unidos y el Reino Unido han realizado a lo largo de este año ataques conjuntos a objetivos hutíes en Yemen. Israel también ha realizado varios bombardeos contra los hutíes en Yemen. Y bueno, hay que tener presente que además de todo, en el bombardeo, este bombardeo que se hizo, el primer bombardeo que Irán hizo contra Israel directamente, participaron no solamente Hezbollah y también Hamas desde Líbano y la Franja de Gaza respectivamente, sino también participaron los hutíes, por lo cual este grupo constituye una amenaza relevante para Israel al margen de sus operaciones militares en el sur del Líbano y en la Franja de Gaza, en vista de que tras el cumplimiento de los objetivos militares que tienen estos territorios, los hutíes van a continuar constituyendo una amenaza para los intereses de Israel en el Mar Rojo y también para el comercio internacional. Por este motivo sería interesante o sería relevante que a las acciones militares de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel contra este grupo militar no estatal se sumen acciones de Arabia Saudita, que en su momento participó con una coalición en Yemen para enfrentar precisamente a los hutíes, una organización calificada de terrorista que opera para el principal enemigo de la República de Arabia Saudita en el mundo islámico, que es la República Islámica de Irán. Vamos ahora a una pausa y regresamos con España. Seguimos en Informe Extra. En España, Pedro Sánchez se atrinchera en el cargo de presidente del gobierno ante los sucesivos escándalos políticos y de corrupción que afectan a su círculo cercano. Vamos con el informe. En España, el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una de sus etapas más difíciles debido a una serie de reveses judiciales y escándalos políticos que lo han puesto bajo intensa presión. Entre estos se encuentra el caso Ábalos, que implica al exministro de Transportes José Luis Ábalos en una trama de corrupción, así como la investigación sobre las actividades de Begoña Gómez, esposa del presidente, y la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta filtración de correos confidenciales. A pesar de la creciente controversia, el gobierno de Sánchez ha optado por una postura combativa.
Fuentes cercanas aseguran que el presidente está enfadado y que lejos de retroceder, pretende dar la batalla y continuar gobernando hasta el fin de la legislatura en el 2027. En medio de las acusaciones de corrupción y los ataques desde la oposición liderada por el Partido Popular, Sánchez ha cerrado filas en defensa de su puesto, alegando que todo se trata de una campaña de acoso. Esto pese a que las acusaciones provienen de casos reales y graves, además de informes que detallan graves sucesos, incluyendo una cercanía sospechosa entre funcionarios de su gobierno y la dictadura en Venezuela. Por su parte, el Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su crítica, acusando a Sánchez de estar al borde del final de su carrera política debido a los múltiples escándalos que rodean a su administración. Sin embargo, partidos como el PNV y Sumar siguen respaldando al gobierno de Sánchez. El caso Ábalos, con posibles nuevas revelaciones y la investigación judicial en curso, mantienen al gobierno en alerta, pero Sánchez se aferra a su posición, que mantuvo después de negociaciones con separatistas que han puesto en vilo el Estado de Derecho en España. A lo largo de este año, diversos escándalos políticos y de corrupción afectan al gobierno de España y están generando que muchas personas, y que se den manifestaciones recientemente contra Pedro Sánchez, que se exija su renuncia. Se trata de un gobierno sumamente cuestionado por varios casos ante los cuales Pedro Sánchez está, como se dice, huyendo hacia adelante. Vamos a ver, la esposa de Pedro Sánchez es investigada y está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El hermano de Pedro Sánchez también está investigado y es también acusado de tráfico de influencias. El fiscal Álvaro García Ortiz, a quien se acusa de ser una persona cercana a Sánchez y de obedecer los intereses del PSOE, también ha sido imputado. Por otra parte, quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, el diputado hasta ahora José Luis Ábalos, está siendo investigado y es protagonista de varios de los escándalos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Y por otra parte, el comisionista del caso Coldo, Víctor de Aldama, una persona, digamos, con contactos importantes en el gobierno, también está investigado y además ha sido detenido. Hagamos un recuento de los principales escándalos de corrupción que afectan a este gobierno. Empecemos con el caso Coldo, también llamado caso Ábalos. A inicios de este año se detuvo a Koldo García, quien fuera la mano derecha de José Luis Ábalos, diputado actualmente por el partido, el PSOE, expulsado de la bancada hace unos meses, y que en su momento fuera secretario de organización del PSOE, ministro de Transportes de Pedro Sánchez y una de las personas más cercanas y allegadas al actual presidente del gobierno de España. Este caso, llamado caso Coldo, es una trama de corrupción por la compra irregular y millonaria de mascarillas durante la pandemia, que no solamente involucra a José Luis Ábalos, caído en desgracia dentro del partido, sino también a otros dos dirigentes que actualmente son cercanos a Pedro Sánchez, como Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y en su momento gobernadora, presidenta del gobierno de las Islas Baleares, tiempo en el que participó de la compra irregular de mascarillas. También está el caso del ministro Ángel Víctor Torres, ex gobernador de las Islas Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, también acusado de haber adquirido de manera irregular mascarillas. Ahora, este caso, el caso Coldo, fue una suerte de punta del iceberg porque luego de darse el escándalo producto de este caso, han salido a la luz otros casos de corrupción. Por ejemplo, y dicho sea de paso, estos casos de corrupción involucran también a Koldo García, a José Luis Ábalos y a Víctor de Aldama, el comisionista en el caso Coldo. Tenemos el Delcy Gate. En enero del 2020 estaba Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la dictadura de Nicolás Maduro, aterrizó en el aeropuerto de Barajas a pesar de estar prohibida de hacerlo por la Unión Europea. En esa ocasión fue recibida por José Luis Ábalos, entonces ministro de Pedro Sánchez, también por Koldo García y se dice que también por Víctor de Aldama. En esa ocasión,
recibieron unas 40 maletas de contenido desconocido a la fecha y lo que ha trascendido es que recientemente ha trascendido que Pedro Sánchez autorizó la llegada de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas. Es decir, que no solamente tenía conocimiento de esto, sino que además lo autorizó. Es decir, que participó de este tema que iba en contra, pues, de la disposición de la Unión Europea. Otro caso relevante es el caso de Air Europa. Air Europa es una empresa aeronáutica que fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez con 475 millones de euros. El punto es que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, trabajaba como directora del IE African Center. Y esta empresa era auspiciada por Wacalúa, que era una filial de Globalia, un holding dedicado al turismo y al transporte que es dueño de Air Europa, es decir, de la empresa rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez. Pero ahí en este punto no solamente queda el rol de Begoña Gómez, sino que se señala que ella se habría reunido con importantes directivos de Air Europa, de Globalia, específicamente Javier Hidalgo, quien era el director general y el segundo mayor accionista de esta empresa aeronáutica. Ahora, Begoña Gómez también está involucrada en otro caso, por el que sí está imputada, y es el caso de el máster en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, y también las cartas de recomendación que habría enviado a empresarios que se beneficiaron económicamente del gobierno de su esposo. Concretamente el caso Barrabés, en el cual este empresario, Carlos Barrabés, ayudó a Begoña Gómez a montar este máster llamado Máster en Transformación Social y Competitiva en la Universidad Complutense. Y luego Begoña Gómez, mediante cartas de recomendación, ayudó a Carlos Barrabés a obtener contratos con el Estado por 10 millones de euros. Por estos temas también se le investiga. También está el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, quien tenía el cargo en la Diputación de Badajoz, era responsable de la Oficina de Artes Escénicas en esta diputación, y él al parecer no trabajaba, no se presentaba, y por este motivo se le está investigando también. Otro caso es el del fiscal Álvaro García Ortiz, a quien se le acusa de ser una persona que obedece a los intereses del Partido Socialista Obrero Español, de ser cercano a Pedro Sánchez. Álvaro García Ortiz investiga a la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien es la presidente de la Comunidad de Madrid. La persona que investiga es Alberto González Amador, quien antes de ser pareja de Isabel Díaz Ayuso habría evadido impuestos y por este motivo se le investiga. Sin embargo, el punto es que el fiscal Álvaro García Ortiz dio a conocer información que no debía ser pública, un acuerdo de colaboración con este empresario, y esto era ilegal. Hizo pública información que era ilegal hacer de conocimiento público, y por este motivo el Tribunal Supremo de España ha abierto una investigación contra el fiscal. Ante todos estos hechos, y concretamente con relación al caso de Álvaro García Ortiz, escuchemos las declaraciones de Pedro Sánchez. Nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, la posición del Tribunal Supremo, pero respaldamos la acción del fiscal general del Estado, porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer, que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente, y en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo. Bueno, a Álvaro García Ortiz se le ha imputado el delito de revelación de secretos. Era ilegal que hiciera de público conocimiento la información por la que se le está investigando actualmente. Ahora bien, como podemos apreciar, Pedro Sánchez respalda una acción ilegal, ¿no? Algo que de por sí ya es bastante cuestionable. Pero además de esto, en la entrevista que acabamos de ver más adelante, él señala que el Partido Popular debería proceder contra Isabel Díaz Ayuso por el hecho, en resumen, de ser pareja de una persona investigada. Y además Pedro Sánchez señala que se le debería exigir la renuncia, el Partido Popular debería exigir su renuncia por supuestamente, de acuerdo con Pedro Sánchez, haberse beneficiado de las acciones supuestamente ilícitas y en investigación de su actual pareja.
él aplica esta posición firme contra una adversaria política, pero no señala lo propio con respecto a las investigaciones que se le hacen a su esposa. En su caso, él no debe renunciar. En su caso, se trata de bulos, de ataques de la fachosfera, de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? En vista de que, como podemos apreciar, cuando se trata de una persona... Además, hay que distinguir, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, estos actos por los que se le investiga fueron desde antes, realizados antes de que fuera pareja. En el caso de Begoña Gómez se la investiga y está imputada por actos que se han dado precisamente durante el gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente no podría haber realizado estos actos si no fuera porque su esposo era presidente de gobierno. Pero bueno, vamos a una pausa ahora y continuamos con la respuesta de Pedro Sánchez ante las distintas acusaciones. Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior hicimos un repaso de los principales casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos el caso Coldo, el Delcy Gate, las investigaciones a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez, y también al fiscal cercano al Partido Socialista Obrero Español, Álvaro García Ortiz. A estos casos de corrupción o temas que están relacionados con actos ilegales, se suman escándalos políticos o medidas políticas bastante cuestionables realizadas por el gobierno de Pedro Sánchez, quien ante estos sucesivos casos de corrupción que afectan a su gobierno requiere y necesita del respaldo en el Parlamento para poder sostener su gobierno. Así tenemos el tema de la ley de amnistía, calificada de inconstitucional no solamente por la oposición, sino por distintas instituciones jurídicas de España. Una ley que, en los hechos, implica impunidad para los protagonistas del intento ilegal e inconstitucional de independizar Cataluña en octubre del 2017. Tanta impunidad genera esta ley de amnistía, que todavía no se aplica, dicho sea de paso, que el líder de los independentistas catalanes, específicamente del partido Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, exiliado desde hace varios años, prófugo de la justicia, se ha sentido tan envalentonado para darse un baño de popularidad en Barcelona. En agosto, hace unos meses, se presentó en Barcelona, dio un discurso y se escapó sin que nadie lo detenga, lo que evidencia que las autoridades españolas no quieren ganarse problemas con sus aliados de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya. Por otra parte, tenemos el pacto con Bildu, que es otro partido independentista, en este caso vasco, quienes son los herederos de la organización terrorista ETA. Entonces tenemos alianzas con los independentistas catalanes, tanto de Junts per Catalunya como de Esquerra Republicana, como alianzas con los independentistas vascos del PNV y de Bildu. Además de esto, tenemos las tensiones con Argentina. Recordemos que hubo un problema con Argentina a raíz de que el ministro de Pedro Sánchez insultó al actual presidente de Argentina, Javier Milei. Milei respondió. Problemas también con este ministro, Oscar Puente, con el transporte, con los trenes. La alianza con la izquierda radical, antes con Podemos, ahora con Sumar, partidos abiertamente chavistas y castristas. Y, en fin, diversos problemas que se van sumando y hacen cada vez más cuestionable al gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno en el que se suman escándalos de corrupción con graves cuestionamientos en su proceder político, que tiene el único objetivo de mantenerlo en el poder a través de alianzas sumamente cuestionables. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.